empezar esta transmisión, en primer lugar, dándoles gracias por permitirme la oportunidad de conectarme y por permitirme la oportunidad de abrirme este espacio para poder entrar en sus casas, de poder entrar en sus dispositivos móviles y la posibilidad que tengo de poderles hablar desde el corazón, como siempre les digo, para tener un tiempo maravilloso, hermoso de conexión con ustedes y de, y de agradecimiento por tantas y tantas muestras de cariño que muchos de ustedes me han dado, ¿no? Quiero que este formato de Hablemos de Liderazgo, en el cual nos podemos conectar y que posteriormente van a tener la oportunidad de poder disfrutar en diferido algunos, porque no lo están viendo en vivo, sea una oportunidad para que todos podamos crecer juntos, que podamos interpretar algunos conceptos que yo en lo personal creo que tienen que ver con el liderazgo y que cada uno de nosotros pueda sacar sus propias conclusiones o sus propias ideas de lo que significa realmente el liderazgo, ¿no? Para mí es sumamente valioso verte el día de hoy, para mí es súper valioso tener la oportunidad de conectarme contigo y para mí es súper emocionante saber que del otro lado de la pantalla hay gente, hay cientos de gente, miles de personas que están viendo en diferido este programa y que de alguna manera va a poder edificar tu vida y añadirte valor, como siempre te digo, intencionalmente para que puedas crecer en tu vida, en tu liderazgo y en tu propósito. Escogí este tema particularmente por la coyuntura en la que estamos viviendo, ¿no? Y la coyuntura en la que estamos viviendo nos dice que la cuarentena nos va a... La cuarentena nos va a sacar lo mejor o lo peor de nosotros, o el encierro nos va a sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Y hace un par de horas, o 3, 4 horas, mientras hacía la publicación en mis redes sociales para que las personas se conectaran en vivo en la transmisión que estamos teniendo, recibí un mensaje de alguien que me escribió diciéndome que no le gustaba el nombre, cómo enfocar en medio del encierro, ¿no? Que debería decir más bien cómo enfocar en medio de la cuarentena. Y yo me puse a analizar el mensaje que me habían enviado y ciertamente le di gracias a la persona por haberme hecho su comentario, pero luego le tuve que decir de manera bien clara que había una diferencia bien marcada entre lo que era una cuarentena y lo que era un encierro producto de una cuarentena, ¿no? Tú puedes estar en cuarentena y puedes estar aislado, pero no necesariamente tienes que estar encerrado. Y esto lo que nos ha hecho es encerrarnos y nos ha hecho estar en la casa y comenzar a desarrollar quizás algunas habilidades que ninguno de nosotros teníamos, como por ejemplo aprender a relacionarnos con las personas, aprender a tener convivencia sana con nuestros familiares, aprender a añorar aquellos días en los cuales quizás no teníamos tanto tiempo, pero que deseábamos con todo nuestro corazón tener el tiempo para poder hacer muchísimas cosas. Y antes de ayer conversaba con mi papá. Mi papá vive en La Coruña, y mi papá me decía que ya había pintado el apartamento 3 veces, ¿no? Y me dio mucha risa porque el apartamento tampoco es muy grande, ¿no? Pero yo me imagino el nivel de obstinación que tiene, que ha pintado el apartamento ya 3 veces, ya no sabe qué hacer en medio del encierro, porque la cuarentena ya en España sí es obligatoria. Pero bueno, nos podemos comunicar y podemos conversar, ¿no? Y creo que este es un tiempo maravilloso para que entendamos algunos principios que te quiero dejar claros el día de hoy, que quiero sembrar en tu corazón. Porque lo primero que tienes que aprender en medio del encierro es cómo vas a hacer para comportarte y relacionarte correctamente con tus seres queridos. Ya nosotros en la cotidianidad o en el día a día o en la vida normal, nosotros nos relacionamos con cientos de personas. Yo siempre le digo a todos los alumnos que el liderazgo es influencia, nada más y nada menos, y que aunque tú no te creas un líder, tú ejerces influencia en 4 o 5 personas por lo menos al día que están alrededor de ti. Es decir, que cuando tú salías antes, porque no te había agarrado la cuarentena o no te había agarrado el encierro, pero tú salías a tu trabajo, ¿verdad? Cuando llegabas y te montabas en el ascensor, a lo mejor de la oficina donde tú estabas, las personas con las cuales tú compartías esos pequeños segundos en el ascensor y tú le dabas los buenos días, esas eran las personas sobre las cuales tú en ese momento estabas ejerciendo influencia. Cuando tú llegabas a la oficina con tus compañeros de trabajo, con la secretaria, con muchas de las personas que están a tu alrededor, tú ejerces influencia, y ejercer influencia hace que tú te conviertas en un verdadero líder. Pero nosotros nos hemos olvidado, o quizás alguno de ustedes se ha olvidado de lo esencial, y lo esencial es que tú puedas ser una persona de influencia en tu grupo familiar, que tú puedas ser una persona de influencia dentro de tu propia familia y que tú te conviertas en el líder de tu familia. El encierro te obligó a que tú tengas que convivir con las personas con las cuales solamente vivías. Y vivir no es convivir, vivir es
entrar y salir de la casa, saludarse, comer en algún momento, llamarse por teléfono. Eso era vivir, pero ahora tienes que convivir con ellos y tienes que realmente sacar lo mejor de ti, no lo peor en medio de este encierro, para poder convivir, es decir, para vivir con personas, para vivir con ellos y para poder convertirte en esa persona de influencia y de liderazgo que ellos necesitan en este momento y que tú también necesitas de ellos en este momento, para que cuando todo esto pase, la diferencia entre unos matrimonios y unas familias va a ser que algunos no van a quererse volver a ver más nunca en su vida y otros van a querer vivir de nuevo esta experiencia, van a querer viajar juntos, van a querer compartir juntos, van a querer tener tiempo de calidad, que realmente en este momento para mí en lo personal ha sido maravilloso. He tenido la oportunidad de ir a pescar con mi hijo, con mi sobrino, he podido salir con mi esposo a hacer ejercicio, compartimos todos los días, salimos al supermercado juntos, hacemos cosas juntos, hacemos diligencia juntos. Y de verdad que esto ha sido un tiempo bien hermoso. Quizás para mí no es tan complicado porque yo entiendo el principio y yo lo pongo en práctica. Es decir, yo vivo en mi casa lo que le digo a ustedes. Y yo les digo a ustedes que siempre usted que quiera convertirse en un verdadero líder, el primer lugar donde tiene que liderar es en su familia. Si usted no puede ser líder en su familia, usted no puede ser líder en absolutamente ningún lugar. Usted no puede ser líder en ningún sitio ni puede liderar a ninguna persona a menos que usted primero se convierta en un líder dentro de su casa, ¿no? La primera cosa entonces que te digo que tienes que aprender o cómo enfocar en este momento de cuarentena es que tú tienes que desarrollar habilidades máximas para poder convivir con las personas, y la única manera para poder convivir con las personas y tener la paz que sobrepasa todo entendimiento y entender y poder compartir realmente lo que significa vivir en armonía con la familia es que tú necesariamente necesitas conocer la paz de Dios. Si tú no conoces la paz de Dios y tú no tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente te la puede dar Jesús, jamás de tu vida, jamás de los jamases tú vas a poder transmitirle a otra persona esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese entendimiento. Ahora, la segunda cosa que tienes que aprender es que en medio del encierro, tú necesitas buscar un espacio o un tiempo para poderte sentar, ya no a repensarte tu vida, porque no la vas a poder planificar. Digamos, los métodos tradicionales de planificación que yo estudié, que tú estudiaste, y a lo mejor inclusive hasta los métodos de planificación estratégica o de planificación basado en metas y objetivos que en algún momento, si eres alumno de la escuela o entrenador, te pudimos haber enseñado, o yo mismo te puedo haber enseñado en el salón de clase, ya en este momento, o digamos en este tiempo de encierro y de cuarentena, no te van a funcionar. Digamos que tú podrías planificar algunas cosas a largo plazo, tú podrías sentarte a hacer una nueva sábana, una nueva maqueta de trabajo con nuevas actividades, pero la realidad es que dependes siempre de un tercero o de un imponderable que no te va a dejar planificar. ¿Por qué? Porque no sabes cuánto tiempo va a durar la cuarentena, porque no sabes cuándo va a ser el virus, porque no sabes cuánto tiempo va a durar el tiempo del encierro, porque no sabes cuándo es que van a liberar a las personas para poder hacer sus actividades cotidianas. No sabemos ni siquiera cómo va a ser la economía después de que salgamos de este proceso. Y entonces yo lo que creo es que este tiene que ser un tiempo de profunda reflexión y darte cuenta de algunas cosas que realmente eran importantes y de algunas cosas que no eran tan importantes, a las cuales creíamos que le dábamos valor, y que nosotros le dábamos valor porque nos encantaba siempre, o te encanta siempre, sentirte bien, sentirte a gusto, alimentar el ego, la vanidad, el orgullo, el que la gente te mire, que te vean, que te puedan utilizar como modelo, que te comparen, y eso es terrible. Porque cuando nosotros estamos pensando en este tiempo, y algunos están pensando en el afán y en seguir en ese trajín diario, no importa que estemos en la casa, yo voy a trabajar desde la casa, yo me voy a encargar ahora de hacer muchas más cosas, voy a estar tan ocupado en la casa que no voy a poder dedicarme a lo que realmente me tengo que dedicar. Eso me prende a mí una alarma, porque si nosotros nos vamos a los momentos en los cuales la historia de la humanidad nos enseña en lo sencillo y en lo básico. Tenemos que ir al tiempo en el cual inclusive Pedro, que era un pescador y conocía perfectamente, el apóstol Pedro conocía perfectamente el oficio y el arte de pescar. Cuando había una tormenta, o cuando había un anuncio de tormenta, o cuando había una tempestad en la parte de afuera en el mar abierto, ningún pescador experimentado, ningún pescador hábil sale a pescar. La pregunta es ¿por qué? Porque si una persona experimentada sale a pescar y sale a lanzar las redes en medio de la tormenta, al final no va a pescar nada, y lo que va a regresar es exhausto, cansado y sin ningún tipo de ganas de seguir. Posiblemente va a hundir el barco, posiblemente va a zozobrar en medio de la tormenta y no va a conseguir absolutamente nada. Y cuando regrese, lo que va a tener es que en tiempo de pesca remendar sus redes. Y este tiempo en el cual nosotros
tenemos la obligación, porque es que es obligado que tenemos que estar encerrados. Es un tiempo maravilloso, líder, para que tú comiences un proceso nuevo que nunca habías hecho, que he analizado durante toda esta semana y lo compartía con una gran amiga mía que está en Honduras. Ella y yo llegábamos a esa conclusión que este era el tiempo de remendar las redes. ¿Por qué? Porque quizás no era tanto salir en las redes y estar afanado, ¿no? Quizás no era tanto estar siguiendo la dinámica y la corriente diaria de lo que estábamos haciendo todos los días con un afán loco. Es el tiempo de sentarse a remendar las redes y no hay trabajo más calmado y más paciente y que aparentemente no tenga ningún fruto ni produzca nada que no sea remendar las redes. ¿Qué significa remendar las redes? Y ese es el segundo principio que te quiero dar hoy. El segundo principio que te quiero dar hoy es que las personas, el primero es que tienes que aprender a convivir con tu familia y convertirte en un líder real de influencia dentro de tu casa. Y el segundo principio que te quiero dar es que tienes que hacer algo en este tiempo para detenerte y comenzar a remendar tus redes. Cuando los pescadores salen a pescar y lanzan las redes, los peces, la gran cantidad de peces, debilitan la red, debilitan la malla. Y algunos de ellos con los dientes tratando de escaparse rompen algunos espacios, rompen la malla, rompen la red, abren huecos, tratan de escaparse. Las mismas aletas de arriba en el movimiento pueden romperla. Los pescadores subiendo las redes con el peso pueden romperla. Y después de que se recoge la pesca, las redes quedan a un lado. O sea, digamos, el afán y el trajín de la labor hace que las personas que salen a pescar colocan los peces de un lado, colocan las redes de otro, regresan a tierra firme, venden en el puerto la pesca, colocan el pescado en el mercado y luego se sientan pausadamente y abren las redes, porque es un tiempo para ver en detalle la red, ver el momento en el cual buscan el momento para poder extender fuera del agua todo el entramado de la malla y empiezan a detectar hueco por hueco cuál es el posible lugar por el cual se van a ir los peces la próxima vez que pesquen. A lo mejor la jornada de pesca saliendo de la madrugada puede durar unas 4 o 5 horas mientras salen a mar abierto, 6 horas y regresan y entregan lo pescado, lo entregan al mercado para vender. Pero posiblemente el proceso para remendar las redes puede durar otras 8 o 10 horas más, que en apariencia no producen ningún beneficio, que en apariencia no producen ninguna satisfacción, que en apariencia no producen ningún dividendo, pero tú los ves a ellos sentados ahí con una especie de aguja o de instrumento rudimentario de plástico con el cual ellos van trenzando nuevamente las redes y las vuelven y las cosen y las refuerzan y las vuelven a amarrar y las tensan para luego salir al día siguiente a pescar. Ahora, ¿qué crees tú que hace un pescador en medio de una tormenta cuando hay un anuncio de huracán o cuando hay un anuncio de tormenta? Un pescador lo primero que hace es sacar el bote del agua. ¡Oh! Gran cosa, pareciera que es gran cosa, pero lo primero que hace es sacar el bote del agua, colocarlo en el puerto, colocarlo en un lugar seguro. Y si es un pescador artesanal, lo primero que va a hacer es voltear el barco sobre la arena o sobre la playa o sobre el puerto para que no se lo lleve el viento o no se lo lleven las olas. Lo segundo que va a hacer es que va a sacar el motor del barco y lo va a colocar en un lugar seguro. Y lo tercero que va a hacer es que se va a encerrar en su casa, en el galpón, en el lugar, y con un telar manual va a remendar y a reforzar las redes. Va a ponerlas lo suficientemente duras y lo suficientemente tensas para que cuando se acabe la tormenta, porque la tormenta va a pasar en medio de la calma, es donde hay la mayor cantidad de pesca. Es decir, que en medio de la tormenta no vas a encontrar otro consuelo y otro alivio que la paz que te tiene que dar sentarte a remendar las redes, que pareciera que es el oficio más aburrido, pero cuando se acaba la tormenta, y vuelvo a repetirte esto, la tormenta se va a acabar. Cuando se acabe la tormenta, vas a estar listo y preparado para iniciar de nuevo la mejor jornada de cosecha que jamás nunca te hayas imaginado. Y para eso necesitas tener tu barco de nuevo, necesitas tener el motor en óptimas condiciones y necesitas tener las redes fuertes
para poder ir a buscar esa gran pesca que se va a encontrar allá afuera. No hay otra manera de lograr una gran pesca a menos que tengas redes fuertes. No hay otra forma de poder hacerte con esa gran pesca o ese gran botín del trabajo de tus manos. Porque óyeme bien lo que te voy a decir. Las oportunidades que vas a encontrar allá afuera, después de que se acabe esta pandemia, después de que se acabe esta tormenta, solamente van a estar a disposición de aquellos que estén habilitados mental y físicamente para ir tras la oportunidad y no de aquellos que estén pensando en el subsidio, en la ayuda, en el dame algo, sino que estén dispuestos realmente a construir con sus manos lo que quizás otros apenas están visionando. Mientras tú estás tejiendo esas redes, mientras tú estás arreglando esas redes, mientras tú estás poniendo a tono el motor de la lancha, mientras le estás cambiando el aceite, las bujías que a lo mejor tenían tantísimo tiempo que no le habías podido hacer mantenimiento, mientras le estás cambiando los filtros a ese motor que es el que te va a llevar a la profundidad del mar donde tú vas a encontrar ese gran botín. Porque sabes algo, yo sé que tú eres un pescador profesional. Quizás no eres un pescador literal. Digamos que esto es como un símil o una comparación que yo te estoy haciendo, pero yo sé que tú eres un gran pescador y eres una persona habilitada con dones y talentos para justamente encontrar oportunidades en medio de la crisis, para tú poder desarrollar tu máximo potencial producto de trabajar dentro de tu propósito de vida. Y si lo que estás haciendo hoy en el propósito de vida ha sido temporalmente suspendido por Dios para sanarte, para restaurarte, para aquietarte, para que puedas tomarte el tiempo necesario. Óyeme lo que te voy a decir, aprovecha al máximo esta oportunidad que Dios te está brindando para que puedas hacerte un nuevo entramado de redes para la gran cosecha y la gran pesca que viene. Si tú estás apto y habilitado, cuando se acabe la tormenta vas a ser el primero que va a entender cuándo es el tiempo exacto para salir. Va a haber algunos que van a salir anticipadamente. Va a haber algunos que van a salir cuando todavía está lloviznando la tormenta y van a decir esto está a punto de ceder, pero el mar va a estar revuelto y no van a poder pescar. Cuando el mar está agitado no van a poder pescar. Tú vas a poder discernir los tiempos porque mientras los demás estaban en el afán y en el agite diario, tú estuviste pensando y calculando y enfocando en una sola cosa que era importante, que era tu propósito de vida. Cuando tú enfocas correctamente en tu propósito de vida, cuando tú le das mayor importancia a lo que va a ocurrir después de la tormenta, cuando tú le das realmente importancia a los instrumentos que tienes hoy con los que contabas antes de que llegara la tormenta para convertirte quizás en la mejor versión de ti mismo, porque esto que te voy a decir es extremadamente importante. No tienes que competir con nadie, no tienes que medirte con nadie, no tienes que compararte con nadie. Lo único que tienes que hacer todos los días de tu vida es mejorarte a ti mismo, mirarte a ti al espejo y decirte qué es lo que yo puedo mejorar el día de hoy para convertirme en esa persona que Dios necesita para este tiempo. No hay forma ni manera de sanar, no hay forma ni manera de edificar lo nuevo a menos que no te tomes una pausa necesaria. Y cuando tomas la pausa necesaria, Dios lo que está haciendo en tu vida, si te alineas directamente al propósito de Dios, Dios lo que va a comenzar a hacer en ti es una obra maestra perfecta. Vas a ser labrado, vas a ser trabajado, vas a ser edificado, vas a ser construido, vas a ser moldeado y vas a comenzar a encontrar cosas que realmente en otro tiempo jamás hubieses visto. Quiero invitarte el día de hoy a que te sientas con la absoluta disposición de tomarte en serio el tema de mantener el foco. Y si tú eres pescador y tienes que estar en medio de la tormenta en tu casa, entonces remienda tus redes, acomoda el motor de la lancha, saca el máximo potencial de ese motor que seguramente ya no daba más por el uso y el abuso de las cosas que estabas haciendo todos los días. Y provéete de herramientas para poder empezar de cero. Qué increíble los que vieron la película Forrest Gump, ¿no? Si tú pudiste ver la película Forrest Gump, tú te vas a dar cuenta que lo que hizo
a Forrest Gump y al teniente Dan, millonarios con la empresa Bubba Gump, que obviamente es una paradoja de la compañía original. Pero si tú te das cuenta, ¿qué fue lo que los hizo famosos? Es que ellos salieron a navegar y salieron a mar abierto. En mar abierto los agarró la tormenta, y cuando ellos regresaron, todos los barcos estaban destruidos. Porque si tú eres un pescador profesional, tú debiste haber sabido que la tormenta iba a acabar con los barcos. Y cuando ellos regresaron, quedaron solos en la bahía y eran los únicos que pescaban camarones, y eso fue lo que hizo que se convirtieran en multimillonarios en la película. Ahí es a donde te quiero llevar, justamente al punto de encuentro en el cual los que sobrevivan la tormenta y solamente hagan lo mismo que estaban haciendo antes de la tormenta y lo puedan llevar a ejecución al final de la tormenta, son los que van a cobrar el dividendo final. Y cuando tú veas eso con la perspectiva y la óptica correcta, cuando tú sientas que lo que estás haciendo pareciera que no da dividendo, pero que es cierto, entonces ahí tú vas a decir, valió la pena, y pude ver y pude observar una nueva oportunidad. Si tú me estás viendo el día de hoy, estás escuchando esto a través del podcast, si lo estás viendo en diferido a través de las redes sociales, yo quiero que te tomes en este momento un tiempo para que tú puedas meditar en el afán de lo que quisieras hacer en la cuarentena para lograr cosas diferentes a las que estás haciendo, y te enfoques en medio del encierro en una sola cosa. Que tú agarres una lista de cosas que tú estabas haciendo todos los días y que te desviaban naturalmente de tu propósito de vida, y que ahora tú puedas realmente reenfocar y no reinventarte, sino volver a enfocar sobre las cosas que realmente eran importantes y las cosas que eran necesarias y las cosas que eran urgentes, para que tú te des cuenta que cuando haces esa lista y la escribes, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que creías que eran urgentes no eran urgentes, muchas de las cosas que creías que eran importantes no eran importantes, y muchas de las cosas que creías que eran necesarias ya no son necesarias. Y la tercera cosa que te quiero enseñar el día de hoy es cómo mantener el foco, y la concentración en medio de toda la circunstancia del temor, de la angustia, de la ansiedad y de la locura que está pasando allá afuera. La única forma que existe para poder mantener el foco es que tu mirada esté puesta en el consumador de nuestra fe, que es Jesús. No existe otra forma. Y te lo digo con absoluta certeza de lo que te estoy hablando, que no existe otra forma de poder pasar esta tormenta menos que tú entiendas que Jesús está en medio de la tormenta contigo. Que tú entiendas que en medio de un proceso difícil permitido por Dios, porque Dios lo permite, Dios no lo manda por castigo. El otro día estaba escuchando un grandísimo predicador, T.D. Jakes, estaba predicando en Fox News, y le estaban preguntando si lo que estaba pasando era un castigo de Dios, y él le dio risa, y yo me imagino que el presentador le iba dando un infarto, y él dijo, ¿cómo puede ser un castigo de Dios la consecuencia de la desobediencia del ser humano? Si tu papá te está corrigiendo durante todo el tiempo y te está diciendo no hagas esto porque es malo, y tú lo haces, ¿cómo entonces la consecuencia de lo que tú hiciste mal puede ser culpa de tu papá? Tu papá te dijo solamente que no lo hicieras. Si tú lo haces, entonces la consecuencia es de quien toma la decisión de hacerlo. Y todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo, absolutamente todo, es consecuencia del pecado de la humanidad y consecuencia de la desobediencia y de sacar a Dios de todas las ecuaciones y de todos los elementos que componen la vida cotidiana y diaria de una persona. Cuando tú sacas a Jesús de todos los ámbitos, cuando tú sacas a Dios de todos los espacios, de todos los ámbitos, entonces lo que ocurre es que generas una situación continuada de caos que va a devengar en un gran caos como este que está pasando. Sea que tu teoría es que esta pandemia fue provocada, sea que tu teoría es que los murciélagos tenían el coronavirus y los chinos se lo comieron, sea que tu teoría es que las redes sociales crearon una sensación de ansiedad para que la bolsa de valores cayera y los chinos se apoderaran de la economía para destruir a los Estados Unidos, y toda una conspiración interplanetaria, cualquiera de las teorías que tú creas que pueden ser viables en este momento para lo que estamos viviendo, tiene una sola consecuencia, y es que quien la provocó no tiene temor de Dios. Si una persona tiene temor de Dios, jamás en su vida hubiese hecho
nada que tuviese que atentar contra la creación de Dios. Y cuando las personas dejan de tener temor de Dios porque creen, al igual que Adán y Eva en el paraíso, que por comer del fruto de la ciencia del bien, del conocimiento del bien y el mal, al comerlo no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente, pero tú te sientes vivo y crees que puedes seguir haciendo lo que estás haciendo sin tener ningún tipo de consecuencias, ahí es donde tú vas a ver realmente cuál es la gravedad del asunto. Va a llegar un momento que tu maldad te va a alcanzar, va a llegar un momento que tu pecado te va a alcanzar y el único que puede restaurar la tierra se llama Dios. El único que puede restaurar en este tiempo todo este proceso loco que estamos viviendo se llama Dios. El único que puede restablecer y conectar nuevamente a la humanidad con el Creador se llama Jesús, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Y cuando tú estás dispuesto a salir de ese entorno loco en el cual vive la filosofía, el humanismo, el yo puedo, y comienzas a creer verdades, como te decía en la última conversación que tuvimos, empiezas a creer verdades absolutas que están basadas en la palabra de Dios y que no tienen referente ninguno en otro lugar porque toda fue inspirada por el Espíritu Santo. Tú tienes la certeza de que todo lo que dice ahí es verdad y que ese manual que te dice cómo comportarte correctamente y cómo vivir en integridad, es decir, que tú no sea no y que tú sí sea sí, que tú puedas controlar tu mente, tus emociones y tu voluntad por medio de desarrollar el carácter necesario para poder ser usado por Dios en un tiempo tan difícil, entonces tú vas a tener la habilidad para estar enfocado en las cosas que son realmente importantes. Y vas a poder sentir en medio de la tormenta la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es lo mismo pasar una tormenta solo que pasar una tormenta con Dios. Las tormentas siempre van a venir, los problemas siempre van a estar, las pandemias posiblemente van a seguir, las guerras van a seguir, los terremotos van a seguir, pero lo único que te tiene que dar en este momento tranquilidad es que todas esas cosas van a suceder y van a pasar, pero solamente aquellos que puedan estar conectados directamente con el Creador van a poder preservar su vida y tener la paz absoluta y la confianza absoluta de que en los tiempos difíciles es cuando tú puedes convertirte en el acreedor principal de los milagros de Dios. Tú eres apetecible para que Dios haga cosas milagrosas en los tiempos difíciles, para que Dios provea en cualquier circunstancia adversa, porque Él es tu pastor y nada te faltará. Que en medio de las dificultades tú puedas decir, no importa lo que yo esté viendo allá afuera, yo sé que por encima de esa circunstancia hay una verdad y esa verdad se llama Jesús y Él dejó en su palabra escrito todo lo que tú necesitas saber para poderte guiar y estar enfocado. Quizás me vas a decir, bueno, pero es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Yo también la leía y no la entendía. Yo también la leía y decía, esto no puede estar escrito por seres humanos, esto tiene que estar escrito por extraterrestres. Pero llegó un día en el que de tanto leerlo y de tanto pedirle al Señor y a Dios que me mostrara qué era lo que estaba ahí, los códigos del reino comenzaron a aflorar del texto. Comencé a encontrar promesas que estaban escondidas, comencé a encontrar cosas relevantes, comencé a encontrar principios que tenían aplicación práctica, que cuando tú los recibías en tu espíritu y los ponías en práctica, comenzabas a ver consecuencias de bendición y no de maldición en tu vida. Que yo comencé a vivir un proceso de transformación y de renovación profunda de mi mente y de mi entendimiento, al punto que puedo decirte el día de hoy que leo la palabra con una convicción absoluta de que lo que ahí dice es una verdad y me mantiene enfocado.
Tuve tiempos difíciles, líder. Claro que tuve tiempos difíciles. Tuve ataques de pánico producto de meterme en un proceso de quietud y tratar de escuchar claramente qué era lo que Dios quería para mí en este tiempo. Claro que lo tuve. Tuve desesperación, ansiedad, trauma, que tenía problemas alrededor de mí, pero lo único que me mantenía firme era un ancla que me decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú tienes tu vida anclada a una verdad, cuando tú puedes utilizar el ancla que está fundamentado, que es ese carácter que está fundamentado en verdades de la palabra de Dios, tú sientes en tu corazón que todo esto va a pasar y que ese ancla te hace en medio de las dificultades y que de todo lo que te diga el día de hoy, solamente esto se te guarde. En medio de las dificultades te conviertes en alguien inconmovible. Es decir, que no te mueves como una paja en el viento, que no eres desplazado como las olas del mar, sino que eres inconmovible y que tu fe se hace inquebrantable. Cuando tú te conviertes en un líder de fe inquebrantable, cuando tú le puedes hablar a las personas con una fe capaz de cambiar circunstancias que están viviendo otros y que tú mismo estás viviendo, pero que tu fe lo que hace es que a través de imágenes en tu mente, producto de lo que escuchas y de lo que lees en la palabra de Dios, neutraliza automáticamente la circunstancia y la verdad de Dios se hace carne en tu vida. Tú puedes decirle a otro, yo sé en quién he confiado y yo sé en quién he creído. Y cuando yo hablo con las personas, todos me dicen lo mismo. ¿Cómo estás encerrado? ¿Cómo estás obstinado? ¿Cómo estás amargado? ¿Y tú cómo estás? Y yo le digo, con paz para exportar. Tengo paz para exportar. Es decir, tengo paz suficiente adentro como para poderle brindar a otros paz. Y la paz, como la paz que me dan a mí es gratis, entonces la paz que yo puedo darle a otros es gratis. Y la única paz la conseguí pudiendo conectar directamente con Dios y tener una relación íntima, personal y de amor con Dios. Vivir un proceso de ese estilo cuesta. Pero es que en este momento, líder, tienes una oportunidad preciosa porque Dios te obligó a hacer una pausa necesaria mientras pasa una tormenta que provocó la humanidad producto de su pecado. Y en este tiempo, que es el tiempo de las definiciones, es cuando muchos de nosotros vamos a poder ser remanente de Dios y la gente nos va a mirar allá afuera y cuando Dios saque la cabeza por la ventana, va a decir, aquí hay gente que no se inclinó, que no se dobló, que persistió, que creyó en lo que yo les había dicho. Y a ese pequeño remanente yo le voy a dar entonces una gran victoria. ¿Cuáles son los tres principios para cerrar? Los tres principios para cerrar son solamente sencillos. Tienes que aprender a convivir con tu familia. No a vivir, convivir. Es decir, vivir con ellos. No como dicen los maracuchos, viví con ella para que veáis cómo es mi esposa. No, tienes que convivir con ellos. Eso es lo primero. Lo segundo es que el encierro te va a dar una oportunidad para reforzar tus redes y hacerte de herramientas en este tiempo, de cosas que ya tenía, que van a sacar tu máximo potencial al finalizar todo este proceso. Cuando se acabe este proceso, acuérdate lo que te estoy diciendo hoy, cuando se acabe esta circunstancia, vamos a entrar en una crisis y solamente aquellos que remendaron sus redes en el tiempo de la quietud de su hogar son aquellos que van a poder salir a sacar esa grandiosa pesca milagrosa que está allá afuera. Y lo tercero es que aprendas a enfocar conforme a lo que dice Dios en su palabra. Si tienes la convicción absoluta de que Dios está contigo, entonces nada ni nadie podrá estar contra ti. Muchachos, gracias por conectarse el día de hoy. Gracias a todos los que se conectaron a través de Instagram. Gracias a cada uno de ustedes que me permite entrar a través de esta oportunidad de las redes sociales y de toda esta plataforma que nos estamos diseñando para poder alcanzar a miles de personas. Y gracias sobre todo por seguir tu propósito. Gracias por creerle a Dios que depositó en ti la semilla del liderazgo. Y gracias por permitirme todas las semanas despertar el espíritu de liderazgo que está
dentro de ti.